soy Paloma Guzmán y esta fue la noche en que todo se puso de cabeza. Mis padres me sentaron en la oficina del hotel de montaña. La nieve golpeaba contra las ventanas como si ya supiera lo que venía. Te casarás con Damián del Valle, dijo papá, con la voz tan plana como el lago congelado de afuera. Mamá ni siquiera parpadeó. Firma los papeles o lo perdemos todo, incluido el legado que has construido desde que tenías 16 años. Me quedé mirando el contrato con la tinta aún fresca. Sin discusiones, sin escapatoria. La boda fue una tormenta de carpas blancas y sonrisas ensayadas en la pista principal. Damián sostuvo mi mano durante los votos, su agarre era firme y sus ojos indescifrables. Los invitados chocaban sus copas mientras yo sentía un sabor metálico en la boca. Cuando el último helicóptero despegó, tomamos el teleférico privado hacia la suite de luna de miel, a 3000 metros de altura. Puerta cerrada. Silencio. Damián se aflojó la corbata, se inclinó cerca y murmuró. Todo salió según el plan. Sonreí lenta, aguda y perfectamente porque ese plan era mío. Si tu familia alguna vez te negoció como un trato comercial, deja un comentario, ¿le seguiste el juego o quemaste la mesa? Suscríbete para ver toda la caída. Crecer a esa altura significaba que el mundo permanecía blanco la mitad del año y verde el resto sin término medio. Papá, Walter Guzmán, comenzó con un simple refugio de esquí y lo convirtió en el Resort Cumbres Guzmán. Era una escapada donde los magnates tecnológicos gastaban fortunas en chalets privados y fines de semana de esquí en helicóptero. Él me despertaba antes del amanecer, poniéndome carpetas de contratos de proveedores en las manos. Aprende esto, Paloma. Los números no mienten. A los 10 años, yo calculaba los márgenes de ganancia de las ventas de chocolate caliente mientras mis compañeros construían fuertes de nieve. Mamá, Karina Guzmán, me inscribió en cursos en línea de gestión de ingresos, interrogándome durante la cena sobre las previsiones de ocupación. Lo llamaban una inversión en mi futuro, pero se sentían como grilletes. A los 12 años registraba a los huéspedes, memorizaba los protocolos de avalancha y seguía a los ingenieros que reparaban los cables del teleférico. El resort devoraba cada fin de semana, cada día festivo. La fotografía se coló como una rebelión. Ahorré dinero de cuidar niños para una cámara usada, robando tomas del resplandor alpino en las crestas o de los huéspedes en el aire tras un salto. Esas imágenes capturaban la libertad que los libros de contabilidad nunca podrían. Entré en concursos locales, ganando listones por una foto de patrones de escarcha en una ventana. Los profesores de arte elogiaron mi ojo, instándome a construir un portafolio para escuelas de arte en el extranjero. Papá lo descartó. Las fotos bonitas no cubren la nómina en un año de mala nieve. Mamá hizo eco, concéntrate en las operaciones. No podemos permitirnos distracciones. En cambio, canalizaron dinero hacia el equipo de esquí. Mi hermana menor, Sierra Guzmán, nació cuando yo tenía 4 años. Instantáneamente se convirtió en la estrella brillante de la familia. Aprendió a esquiar antes de poder caminar derecho, con los instructores adorando sus caídas intrépidas. Ella esquivaba el deber de inventario, alegando dolores de cabeza por la altitud. Papá la excusaba diciendo, es sensible. Mamá actualizaba sus botas anualmente, hechas a medida, mientras yo remendaba las mías con cinta adhesiva. Las salidas familiares significaban que Sierra estaba al frente y al centro en el telesilla, con papá filmando sus carreras para las redes sociales. Yo iba detrás cargando bastones de repuesto. A los 14 años, propuse un taller de fotografía para adolescentes para aumentar las reservas fuera de temporada. Papá lo derribó por ser demasiado específico. Un mes después, Sierra sugirió un día de spa para niños. Lo lanzaron al instante, marcándolo como su idea. Los huéspedes deliraban sobre el paquete de princesa, yo reponía los mini refrigeradores. La escuela secundaria amplió la brecha. Yo dominaba economía avanzada haciendo pasantías en contabilidad. Sierra reprobaba álgebra pero conseguía tutores y extensiones de plazo. Papá presumía de su habilidad social en las reuniones con inversores. Mis informes financieros solo ganaban un asentimiento. Mamá planeó sus eventos de presentación en sociedad sin límites de presupuesto. Mi vestido de graduación salió de un estante de segunda mano.
Escondí mi cámara en el cobertizo de equipos, revelando rollos en un cuarto oscuro improvisado después del cierre. Las impresiones de senderos vacíos al amanecer se convirtieron en mi terapia. Un cazatalentos de una galería en la capital notó una en una feria de artesanía y ofreció mentoría. Cuando lo mencioné en la cena, papá se rió. ¿Galerías? Eso es un pasatiempo para jubilados. Mamá agregó, el resort te necesita a tiempo completo después de la graduación. Sierra, escuchando a escondidas, anunció planes para un año sabático en Europa. Lo aprobaron en el acto y reservaron sus vuelos esa misma noche. La amargura hervía a fuego lento mientras yo hacía los números para sus expansiones. El proyecto Cara Norte drenaba las reservas, pero papá siguió adelante ignorando mis advertencias sobre las cornisas inestables. La universidad se acercaba. Apliqué a programas de negocios con especialización en fotografía. Las cartas de aceptación llegaron, pero papá las interceptó. Beca completa aquí. Gestión hotelera. Sin discusiones. Sierra entró en una universidad de artes liberales con 0 condiciones. Así que obedecí, especializándome en gestión de resorts, con una especialización en nada. Los fines de semana en casa significaban turnos en la recepción y capacitar a los nuevos empleados. Sierra visitaba ocasionalmente publicando selfies en la playa con la leyenda beneficios del negocio familiar. Los huéspedes preguntaban por ella, yo era la eficiente. Después de la graduación, supervisé las expansiones, un nuevo spa, ascensores mejorados. Sierra consultaba sobre la decoración, llevándose el crédito por las paletas de colores. Papá la promovió a embajadora de la marca sin experiencia. Mi título era gerente de operaciones, con el salario limitado para probar mi lealtad. La cámara permanecía guardada, las lentes empañándose por el desuso. Los sueños de exhibiciones se desvanecieron como negativos viejos. Ellos me moldearon para ser la bestia de carga y a Sierra para ser la imagen. Cada concesión alimentaba el fuego. Ellos valoraban su brillo sobre mi sustancia. Una noche fuera de temporada, revisando planos sola, tropecé con viejos archivos sobre la Cara Norte. Faltaba la firma de Abel en las aprobaciones finales. Surgieron preguntas, pero las enterré bajo el deber. El desequilibrio no era coincidencia, era diseño. Construyeron su imperio sobre mi espalda y guardaron los reflectores para ella. La recepción resonaba a través de los pinos mientras los invitados finalmente se alejaban, sus risas desvaneciéndose en el aire fresco de la noche. Damián y yo nos deslizamos hacia la suite de luna de miel, escondida en lo alto de la cresta, la puerta cerrándose con un suave clic. Se aflojó la corbata, sirvió 2 vasos de whisky del minibar y me entregó uno. Bébelo, dijo, su mirada clavada en la mía con una intensidad ausente durante los votos. Tomé un sorbo del líquido ardiente, calmando mis nervios. Entonces, ¿qué sigue en este gran esquema? Dejó su vaso, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero y una fotografía descolorida. Esta es la razón por la que acepté el trato de tus padres, y por la que estoy realmente aquí. Deslizó la foto sobre la mesa de centro. Mostraba a un hombre robusto con equipo de esquí, sonriendo junto a una mujer que sostenía a una niña pequeña. Yo inconfundible con mi sonrisa de dientes separados. El hombre era mi tío Abel, el hermano mayor de papá y cofundador original del resort. Abel no murió en una avalancha aleatoria como le dijeron a todos, dijo Damián en voz baja. Soy su nieto. Su hija era mi mamá. Ella me crió con historias de cómo Walter y Karina lo sacaron. Mi mano temblaba mientras sostenía la foto. Abel había desaparecido durante una patrulla de rutina en la Cara Norte cuando yo tenía 3 años. El informe oficial lo llamó un trágico accidente de esquí. Su cuerpo nunca se recuperó, barrido hacia una grieta profunda. Papá tomó el control total poco después, expandiendo el refugio hasta convertirlo en el imperio que es hoy. ¿Cómo sabes que esto no es solo una leyenda familiar? Susurré. Damián abrió el diario, sus páginas amarillentas y llenas de letra apretada. Este era de Abel. Lo escribió en los meses previos a ese día. Lee las últimas entradas. Pasé a la sección marcada, con el corazón latiendo con fuerza. 12 de enero.
Walter está presionando de nuevo por la nueva pista Diamante Negro. Dice que es un terreno de primera. Le dije que la capa de nieve es inestable, el riesgo de avalancha es demasiado alto. Me acusó de frenar el progreso. Karina se puso de su lado, susurrando sobre modernizarse o perder inversores. 3 de febrero. Los escuché en una llamada con topógrafos. Están redibujando los límites sin mi aprobación. Si lo bloqueo, encontrarán una forma de evitarme. Necesito actualizar el acuerdo de asociación mañana. 17 de febrero. Huellas extrañas cerca de mi cabaña anoche. Alguien está vigilando. Karina mencionó ajustes de seguro para la expansión. Se siente mal. Si pasa algo, dile a Paloma la verdad. Ella merece el resort tanto como cualquiera. La última entrada se cortaba a mitad de la frase. Miré la tinta, reconociendo la misma inclinación de las tarjetas de cumpleaños que Abel solía enviar antes de desaparecer. Dijeron que fue un accidente, murmuré, retrocediendo para buscar más pistas. Las páginas anteriores detallaban amargas discusiones sobre las finanzas. Abel quería un crecimiento sostenible. Papá perseguía ganancias rápidas a través del desarrollo de terrenos riesgosos. Damián se inclinó hacia adelante. Mi mamá siguió investigando después de que Abel desapareció. Encontró informes meteorológicos alterados de ese día. Oficialmente figuraba como cielo despejado, cuando los lugareños recordaban una tormenta. Y el pago del seguro cubrió el costo exacto de la expansión de la cara norte por la que peleaban. Tracé el rostro de Abel en la foto, el parecido con papá era asombroso excepto por la honestidad en sus ojos. ¿Por qué fingir un accidente? Damián se encogió de hombros. Control. Abel tenía el 51%. Con él fuera, Walter se convirtió en el único dueño. Sin cuerpo significaba sin investigación, solo una tragedia conveniente. La duda luchaba con las entradas que me devolvían la mirada. Papá siempre hablaba de Abel con arrepentimiento, un brindis en cada cena de aniversario. Mamá lloraba al contar las partidas de búsqueda, pero el diario pintaba una imagen diferente, manipulación y avaricia enmascaradas como ambición. Si esto es real, dije lentamente, lo borraron para construir su sueño sobre su tumba. Damián asintió. Exactamente. Y ahora, con el resort perdiendo dinero por la extralimitación de tu padre, necesitan la inversión de mi familia para mantenerse a flote. Pero no vine por un rescate. Vine porque tú me contactaste lista para exponer lo que hicieron. Cerré el libro, su peso era mayor que el del vaso en mi mano. Las advertencias de Abel hacían eco de mis propias frustraciones, la forma en que me habían dejado de lado por Sierra mientras perseguían la gloria. La cara norte todavía está cerrada por seguridad. Correcto, confirmó Damián. Nunca la desarrollaron después de todo. Demasiadas preguntas. Las piezas encajaron, los tonos bajos cada vez que preguntaba por el tío Abel, los cambios abruptos de tema. El diario no era prueba por sí solo, pero agrietaba la fachada. Damián guardó los artículos. Esto es solo el comienzo. Cavamos más profundo y ellos caen. La adrenalina surgió, mezclándose con el alcohol. Por primera vez, la suite no se sentía como una trampa, se sentía como un cuartel general. Las palabras de Abel alimentaron un fuego que yo había enterrado bajo el deber. Si mis padres habían orquestado su desaparición por poder casarse dentro de su red, era la cobertura perfecta para desenmarañarla. No pude dormir con el viento aullando afuera, sacudiendo las ventanas de la suite como fantasmas exigiendo entrar. Damián se sentó frente a mí en el escritorio con el diario de Abel abierto bajo el duro resplandor de la lámpara. El whisky se había acabado hacía tiempo, reemplazado por café negro humeante en tazas del resort. Necesitamos cada detalle, dijo pasando a las primeras páginas. Reconocimiento de patrones. Así es como atrapan cosas como esta. Comencé por el principio, enero escrito con trazos agudos y deliberados. Abel registraba costos de mantenimiento de ascensores que excedían las proyecciones. Papá presionando por horas extras a pesar de los presupuestos ajustados. Una línea me llamó la atención. Walter quiere acelerar los permisos de la cara norte. Le dije que los científicos de nieve marcaron capas inestables.
Lo llamó tonterías precavidas. Damián golpeó la página. Primera bandera roja. Abel era el líder de seguridad. Febrero se volvió más oscuro. Abel describía reuniones con funcionarios del condado, firmas faltantes en los archivos de expansión. Karina manejó la renovación del seguro sin copiarme. Las primas se duplicaron, extraño para una póliza de rutina. Verifiqué las fechas mentalmente, eso coincidía con la línea de tiempo del pago que Damián había mencionado. Construyeron la red de seguridad por adelantado, susurré. Damián abrió su computadora portátil, iniciando sesión en una carpeta segura. Verifica esto. Aparecieron papeles de asociación escaneados. Abel originalmente tenía el 51% del capital, papá el 49%. Ahora mira, murmuró Damián. Un segundo archivo fechado 3 días después de la última entrada de Abel mostraba a papá controlando el 100%. La participación de Abel estaba marcada como perdida por ausencia. Se me retorció el estómago. Reescribieron las acciones mientras las partidas de búsqueda aún estaban afuera. Él asintió con gravedad. No solo las reescribieron, las retrocedieron. Mira el sello notarial. La fecha es anterior a la última patrulla de Abel por 2 semanas. Sin embargo, los metadatos mostraban el archivo creado después de que él desapareció. Los abogados llaman a eso fraude, dijo Damián. Pero sin Abel, ¿quién lo impugnaría? Cavamos más profundo. Las notas de marzo mostraban a Abel confrontando a papá por $1,2 millones transferidos al extranjero para planificación de contingencia. Abel escribió, Walter afirma que es para reservas de expansión. Los números no coinciden con los extractos bancarios que saqué. Damián verificó rápidamente. Ese dinero financió los refugios de la Cresta Sur construidos justo después del pago del seguro. Surgió un patrón claro. Abel bloqueando movimientos imprudentes. Papá trabajando a su alrededor a través de Karina. 2 de abril. Encontré mapas topográficos redibujados, el límite de la cara norte se extendió 200 metros hacia la zona restringida. Si firmo, somos responsables de los deslizamientos. Papá ansiaba bienes raíces de primera. Abel priorizaba la seguridad. La tensión llegó a su punto máximo. Planeaba consultar a un abogado, luego desapareció. Damián se congeló en una línea resaltada. Si Walter impulsa esto, nos llevará a la bancarrota persiguiendo la gloria. Paloma hereda mis acciones cuando cumpla 30. Protégela de esta avaricia. Me quedé mirando conteniendo el aliento. Me nombró heredera. Damián confirmó. Tus padres lo ocultaron porque amenazaba su control. Se desplazó más abajo. La presentación actual todavía enumeraba a papá como único propietario. La cláusula de herencia, enterrada profundamente en la letra pequeña, se activaba solo a su discreción. Planean casarte antes de tu cumpleaños, dijo Damián. Mi inversión bloquea su control. Tus acciones permanecen inactivas. Siguió la prueba física. Damián recuperó una caja de seguridad metálica, dentro estaba el certificado de accionista original de Abel, nunca archivado, estampado con su 51%. Mamá mantuvo esto oculto. Los registros del condado afirman que se perdió en tránsito. Sostuve el papel sintiendo el desafío de Abel sangrando a través de la tinta. Construimos la línea de tiempo. Seguro duplicado. Fondos desaparecidos. Abel bloqueó la expansión. Patrulla programada. Acciones reescritas. El pago financió nuevos refugios. Configuración clásica, murmuró Damián. Necesitaban que se fuera silenciosamente. Sin cuerpo. Sin autopsia. Solo desaparecido, presunta avalancha. Caminé de un lado a otro conectando la tradición del resort con la evidencia dura. La cara norte permaneció acordonada debido a preocupaciones geológicas. Papá la evitaba durante los recorridos. No podían expandirse sin culpa. Me di cuenta, demasiados fantasmas y testigos. Damián agregó, ese día de la patrulla 3 empleados se reportaron enfermos. Conveniente. Los márgenes del diario contenían números codificados.
Contactos que Abel rastreó cruzados con investigadores privados que papá contrató después de la desaparición. Él lo sospechaba antes del final, dije. Damián asintió. Documentó todo. Al amanecer, el escritorio estaba enterrado en papeles, contratos, rastros bancarios, líneas de tiempo. La verdad se agudizó, no fue un accidente sino una eliminación orquestada. Papá perseguía el imperio. Karina instigaba. Abel resistía. Mi herencia se desvaneció con su vida. Damián cerró la computadora portátil. El brunch del domingo es nuestra oportunidad. La oficina de papá. Los archivos maestros están allí. Si confirmamos el retroceso de fechas, los tenemos. Asentí con el certificado de Abel ardiendo en mi agarre. El viento finalmente murió, pero dentro de mí se acumulaba una tormenta. El brunch del domingo olía a tocino y humo de pino que salía de la cocina del refugio principal. Los huéspedes apilaban sus platos con huevos benedictinos y fruta fresca. Damián y yo nos mezclamos cerca del buffet con platos en mano, charlando con inversores que elogiaban la nueva adición del spa. Papá presidía la mesa principal, gesticulando animadamente sobre los próximos paquetes de esquí en helicóptero. Mamá flotaba por la habitación con mimosas, su risa cortando la charla. Sierra descansaba junto a la chimenea, desplazándose en su teléfono, ajena al personal que rellenaba su café. Atrapé la mirada de Damián al otro lado de la habitación. Dio un sutil asentimiento hacia el pasillo que conducía a la oficina privada de papá. Distráelos, articuló sin sonido. Me acerqué a la mesa principal, forzando una sonrisa. Papá, el grupo de inversores está preguntando sobre las tarifas fuera de temporada. ¿Te importa si te robo para una charla rápida? Él sonrió, levantándose de inmediato. Por supuesto, muéstrales de qué se trata Cumbres Guzmán. Mamá entrelazó su brazo con el suyo, uniéndose. Perfecto. Damián se escabulló primero casual, como si fuera a buscar una segunda porción. Guié a mis padres hacia los inversores, respondiendo preguntas sobre tendencias de ocupación mientras miraba el reloj. 5 minutos después, Damián envió un emoji de pulgar hacia arriba. Mi pulso se aceleró. Teníamos nuestra ventana. Me excusé para ir al baño zigzagueando entre la multitud. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Damián estaba adentro, encorvado sobre la computadora del escritorio. Contraseña, susurré cerrando la puerta detrás de mí. Escribió Cumbres Guzmán 1998. La favorita de papá. Perezoso como siempre. El escritorio se desbloqueó, abarrotado de carpetas. Busca cualquier cosa con las iniciales de Abel. Dijo conectando una memoria USB. Los archivos pasaban, presupuestos, contratos, presentaciones de marketing. Vi una carpeta etiquetada Proyecto Legado, subcarpeta Iniciativa AG. Con el corazón palpitando, hice doble clic. Adentro había hojas de cálculo, correos electrónicos y mapas escaneados. El documento superior Contingencia Proyecto AG estaba fechado 2 semanas antes de la patrulla de Abel. Damián se inclinó. Ábrelo. El PDF cargó un resumen ejecutivo que describía la expansión de la cara norte que Abel había vetado. Los puntos enumeraban la evaluación de riesgos rechazada, grado empinado de 45 grados, voladizo de cornisa propenso al colapso. La nota manuscrita de papá en el margen decía, proceder por fases. Asegurar financiamiento primero. Siguiente archivo, una cadena de correos electrónicos. Karina a un contratista. Abel bloqueando permisos. Necesitamos ruta alternativa para aprobación del condado. Respuesta, se puede agilizar por una tarifa. Eliminar obstáculo. Karina manéjalo discretamente. El tiempo es crítico. Damián soltó un silbido bajo. Obstáculo, eso es código. Más adentro una línea de tiempo del proyecto. Fase 1, aislar oposición. Abel programado para patrulla en solitario en pendiente peligrosa. Fase 2, escenificar incidente, manipular señal de baliza, asegurar que no haya testigos. Fase 3, reclamar pago, redirigir fondos a expansión de Cresta Sur.
Adjunto había una cláusula de seguro que aumentaba la cobertura por incapacidad del socio, efectiva un mes antes. Me desplacé a las líneas rojas del mapa que marcaban el límite modificado empujando profundamente en la zona prohibida marcada por Abel. Una nota manuscrita de papá decía, AG se niega. Proceder sin transferencia de acciones. Automático por ausencia. El plan se cristalizó. La negativa de Abel ponía en peligro las ganancias. Su desaparición despejaba el camino. Damián copió la carpeta en su unidad. La barra de progreso se arrastraba. Esto conecta el diario con la acción, dijo. Lo eliminaron porque no arriesgaría vidas por chalets de lujo construidos sobre terreno inestable. Asentí con la bilis subiendo. La gente moría en avalanchas en otros lugares. Abel había priorizado la seguridad. Ellos solo veían signos de dólar. Una subcarpeta titulada Post-incidente reveló el clavo final, transferencias bancarias después de la desaparición. 2,8 millones de dólares de la aseguradora al depósito de garantía de la expansión. Las facturas de construcción para la Cresta Sur comenzaron días después. Sin luto, sin demora, solo negocios. La transferencia terminó. Damián expulsó la unidad, guardando la evidencia en su bolsillo. Tenemos motivo, método y rastro de dinero. Cerré la computadora, limpiando las huellas del teclado con mi manga. Voces resonaron por el pasillo. El brunch estaba terminando. Salimos por separado. Damián primero por una puerta lateral hacia la cubierta. Yo me reuní con la multitud, tomando un croissant como si nada hubiera pasado. Papá me dio una palmada en el hombro. Manejado como una profesional. Mamá sonrió con aprobación. Sierra saludó desde su asiento exigiendo fotos. Por dentro la rabia se agitaba. Habían construido su imperio sobre la precaución de Abel. Su vida fue el precio de su avaricia. El USB ardía en el bolsillo de Damián mientras posábamos para fotos familiares. Los picos asomaban arriba, testigos silenciosos. El proyecto AG no era un legado. Era una eliminación. Todo porque Abel había dicho no a una pendiente peligrosa. La cara de Damián se puso gris antes de que llegara el postre, su tenedor resonando contra el plato mientras agarraba el borde de la mesa. La multitud del brunch seguía charlando ajena, mientras mamá rellenaba su copa de vino con mano firme. ¿Más Cabernet, querido?, preguntó con su sonrisa tensa. Él logró asentir, pero el sudor perlaba su frente y los ojos desenfocados. Me congelé a medio bocado, las alarmas sonando. ¿Estás bien?, susurré, inclinándome más cerca. Intentó responder, las palabras arrastrándose en un murmullo mientras su cuerpo se desplomaba hacia un lado. Sierra levantó la vista de su teléfono. Demasiada mimosa. Papá se rió entre dientes, restándole importancia. Peso ligero. El chico de ciudad no puede manejar la altitud. Pero capté el parpadeo en los ojos de mamá. Satisfacción, no preocupación. Ella había deslizado algo en su bebida cuando yo distraje a papá con la charla sobre el spa. Mi mente corría, evidencia del USB, su sospecha después de la brecha en la oficina. Esto no era casualidad. Damián convulsionó ligeramente, la cabeza cayendo, la respiración superficial. El pánico surgió. Agarré su muñeca, pulso errático. Llamen al 911. Grité, empujando sillas a un lado. Los invitados miraron fijamente. Papá ladró al personal. Mamá merodeaba cerca, fingiendo preocupación. Debe haber exagerado con el vino. Pobre cosa. Pero a su voz le faltaba urgencia, sus manos demasiado quietas. Sierra filmaba en su teléfono, jadeando por efecto. El personal entró corriendo con un botiquín de primeros auxilios, pero los ojos de Damián se pusieron en blanco, las extremidades temblando. Convulsión. Gritó un camarero. Yo sabía mejor. Ella había deslizado algo potente y de acción rápida para silenciarlo. La clínica del resort estaba a minutos en vehículo de nieve, pero el tiempo se sentía como arena deslizándose entre mis dedos. Papá llamó al médico del lugar. Mamá bloqueó sutilmente el camino, insistiendo. Déjalo descansar.
La empujé. No está borracho. Necesita ayuda ahora. Damián echaba espuma por la boca, el cuerpo rígido. Sostuve su cabeza despejando sus vías respiratorias con el corazón martilleando. Un carrito de golf frenó afuera, el señor Saúl Quiroga, el viejo abogado de Abel, saltó con un maletín médico. De cabello plateado y ojos agudos, ladró órdenes. Despejen el área. Tengo licencia. Arrodillándose, revisó los signos vitales. Pupilas dilatadas, corazón acelerado. Sobredosis de sedante, mezcla personalizada. Mamá palideció. ¿Quién es usted? El señor Quiroga la ignoró, inyectando el brazo de Damián con una jeringa de su kit. Antídoto. Variante de naloxona para este compuesto. Se estabilizará. Damián jadeó, el color regresando lentamente. El personal lo levantó en una camilla con destino a la clínica. Me volví hacia mamá en medio del caos. ¿Qué hiciste? Ella alisó su falda. Nada. Bebió demasiado. Pero su mirada se dirigió hacia la botella de vino. El señor Quiroga me apartó mientras los médicos sacaban a Damián. Tu esposo activó una señal de pánico cosida en su chaqueta que mi equipo ha estado monitoreando. En la clínica, las máquinas pitaban constantemente mientras Damián se movía. El señor Quiroga explicó. Abel me confió las contingencias. Después de su desaparición, vigilé a los Guzmán. Karina usa un sedante boutique indetectable en pruebas estándar. Noquea a una persona por horas. Levantó un vial. Sinteticé el contraagente hace años esperando esto. Damián apretó mi mano débilmente. Ella me vio guardar la unidad. Sabía que teníamos pruebas. El señor Quiroga asintió. El análisis de sangre lo confirma, suficiente para inducir un coma, no para matar. Una advertencia. La cara de mamá brilló en mi mente calculadora, nunca en pánico. Las pruebas continuaron. Damián mejoró rápidamente. El señor Quiroga sacó archivos viejos. Abel dejó instrucciones. Si algo pasaba, proteger a sus herederos. Eso te incluye a ti, Paloma. Me entregó un sobresellado. El anexo del testamento de Abel me nombraba sucesora tras prueba de juego sucio. Papá irrumpió exigiendo respuestas. Mamá lo siguió, su compostura agrietándose. Accidente. Mala reacción, dijo papá. Pero el señor Quiroga respondió, sosteniendo el informe de toxicología mientras se imprimía. Este compuesto es solo con receta, registrado a nombre de Karina en el bar. Sierra se quejó de su brunch arruinado. Papá vociferó sobre demandas. Me mantuve firme. Intentaste silenciarlo como a Abel. La máscara de mamá resbaló, el veneno brillando en su mirada. Damián se sentó con voz firme. Tenemos todo. Los archivos de tu proyecto, el fraude de acciones. El señor Quiroga bloqueó su salida. La policía está en camino. Intento de asalto y manipulación de evidencia. Las sirenas aullaron por el camino de acceso. Mamá se lanzó hacia la puerta. El personal la contuvo. Papá protestó inocencia, pero las esposas se cerraron con fuerza. Cuando el ruido se desvaneció, Damián estaba completamente consciente. El señor Quiroga me entregó el testamento. El legado de Abel es tuyo ahora. El futuro del resort pendía de un hilo, pero la verdad finalmente había atravesado la niebla. El acto desesperado de mamá la había expuesto por completo. No más negaciones. Condujimos por el viejo camino de servicio al atardecer, los neumáticos crujiendo sobre la grava mientras el sol se ocultaba detrás de los picos. Damián se sentó en el asiento del pasajero, la aplicación de grabación ejecutándose en su teléfono guardado dentro de su chaqueta. El señor Quiroga nos siguió en su camioneta con las luces apagadas para permanecer oculto. Le envié un mensaje a papá, emergencia en cara norte. Falla del equipo. Los necesito a ambos ahora. Su respuesta llegó rápido, preocupados por la responsabilidad. El área estaba acordonada. Las señales de advertencia desvanecidas por años de negligencia.
Motos de nieve zumbaban a la distancia. Nuestro respaldo disfrazado de equipo de mantenimiento. La camioneta de papá llegó primero. Mamá a su lado, ambos rostros tensos por la irritación. ¿Cuál es la crisis?, exigió papá saliendo en su parka. Señalé hacia la pendiente. Luces de baliza parpadeaban desde la configuración de Damián. Mal funcionamiento de la baliza. Señales que coinciden con la última patrulla de Abel. Mamá se puso rígida. Coincidencia. Vamos a arreglarlo y irnos. Damián salió de las sombras. O expliquen por qué coincide con el día que se aseguraron de que desapareciera. Papá se burló. ¿Quién demonios eres tú? Damián levantó el certificado de accionista de Abel. Su nieto. Y el esposo de Paloma. Los ojos de mamá se entrecerraron. Esto es absurdo. Váyanse antes de que llame a seguridad. Bloqueé su camino. Seguridad está libre esta noche. Cuéntanos sobre el proyecto AG. La expansión que Abel se negó a aprobar. Papá miró hacia la línea oscura de árboles, bajando la voz. Historia antigua. Abel exageró los riesgos. Presioné grabar discretamente. Riesgos como cornisas inestables. Empujaste hacia adelante de todos modos después de manipular su equipo. Mamá interrumpió bruscamente. Ignoró las advertencias al salir solo. Trágico, pero negocios. Damián reprodujo un archivo de audio cortado del USB. El correo electrónico de Karina, maneja el obstáculo discretamente. La cara de papá perdió color. ¿De dónde sacaste eso? Me acerqué más. Tu oficina. El plan para escenificar el accidente, reclamar el seguro, reescribir las acciones. Mamá se rió incómodamente. Fabricaciones. Abel era terco, nos retenía. Papá agregó, construimos este resort a pesar de él. Presioné más fuerte. Orquestando su muerte. Baliza bloqueada. Sin testigos. Cuerpo perdido en la grieta. El silencio era agudo, el viento silbando a través de los pinos. Papá se rompió primero. Amenazó con demandas. Nos habría llevado a la bancarrota. Un empujón, la gravedad hizo el resto. Mamá asintió. Necesario. Acciones transferidas. Expansión limpia financiada. Nadie cuestionó. Mi sangre se heló. Lo admitieron en grabación. Damián reveló el teléfono. Transmisión en vivo a las autoridades. Linternas cortaron a través de los árboles. Detectives avanzando con rifles levantados. Walter Guzmán. Karina Guzmán. Manos arriba. Papá se abalanzó, pero un oficial lo derribó. Mamá gritó mientras las esposas se cerraban. Paloma, traidora. Me mantuve firme por Abel. Los arrastraron hacia el vehículo, sus protestas resonando cuesta abajo. El señor Quiroga se acercó, grabación sellada. Caso cerrado. La cara norte asomaba oscura, sus secretos finalmente desenterrados. Damián guardó el dispositivo. Justicia servida. Vi las luces traseras desvanecerse, el peso levantándose como nieve fresca deslizándose de un techo. La sala del tribunal olía a madera pulida y café, los jurados se movían en sus asientos mientras el fiscal presentaba el caso. Las pilas de evidencia asomaban, archivos digitales del USB, escaneos del diario de Abel y libros de contabilidad bancarios que revelaban pagos desviados. Papá estaba sentado rígido en su traje. Mamá a su lado con la barbilla levantada en desafío. Damián testificó primero con voz firme, relatando las peligrosas expansiones de la pendiente que Abel había vetado. El fiscal proyectó mapas, límites de la cara norte invadiendo zonas de avalancha, correos electrónicos autorizando el manejo discreto. La defensa respondió con testigos de carácter alabando la filantropía de los Guzmán, insistiendo en que los documentos eran falsificados. Pero cuando el señor Quiroga subió al estrado, presentó el acuerdo de asociación original de Abel, 51% intacto, nunca archivado después del accidente.
El contrainterrogatorio presionó a papá sobre las transferencias de acciones cronometradas perfectamente con los reclamos de seguro. Tartamudeó sobre el procedimiento estándar. Mamá invocó el dolor, lágrimas a la orden, pero el informe de toxicología del envenenamiento de Damián desmoronó su acto. Intento de silenciamiento, lo llamó el fiscal. Antiguo personal testificó sobre las advertencias de Abel ignoradas mientras las expansiones continuaban después de su desaparición. Expertos financieros rastrearon millones canalizados hacia construcciones de lujo, ninguna señal de demoras por luto. Sierra apareció brevemente inquieta, murmurando sobre el estrés familiar normal. El juez lo descartó como irrelevante. Los argumentos finales se prolongaron, la defensa pintó a Abel como obstructivo. La fiscalía enmarcó la avaricia disfrazada de ambición. Las deliberaciones del jurado se extendieron durante la tarde, la tensión lo suficientemente espesa como para ahogarse. Cuando llegó el veredicto, golpeó como un trueno. Culpables de conspiración, fraude e intento de asalto. El juez los sentenció a 18 años cada uno. Sin libertad condicional por 10. La cara de papá se arrugó. La mirada de mamá me quemó. Fianza denegada. Se los llevaron en trajes naranjas. No sentí triunfo, solo una liberación vacía. El resort salió a la venta de inmediato, los postores circulando como buitres. Damián manejó las negociaciones mientras yo firmaba papeles cortando cada lazo. Las ganancias financiaron las becas de la Fundación de Seguridad de Abel para la investigación de avalanchas. Su nombre honrado silenciosamente sin la mancha de los Guzmán. Sierra desapareció en Europa, cortando contacto después de una llamada frenética rogando dinero para la fianza. La ignoré. Las reuniones familiares terminaron. Las tarjetas navideñas regresaban sin abrir. El refugio se vendió a un grupo de conservación. La cara norte fue renombrada Pista de Abel, un sendero conmemorativo tallado a través del silencio. Me mudé a una cabaña más abajo en las estribaciones, con la cámara siempre a mi lado. Mis impresiones se vendieron en galerías de la capital, exposiciones atrayendo multitudes curiosas sobre la exposición de los Guzmán. Los ingresos construyeron un cuarto oscuro y financiaron viajes a través de parques nacionales capturando paisajes no tocados por la ambición. Damián visitaba los fines de semana. Nuestro vínculo forjado en la verdad, no en la obligación. El señor Quiroga se retiró poco después, dejando atrás los archivos del caso sellados. El escándalo se desvaneció de los titulares, pero sus lecciones quedaron grabadas en mí. La avaricia a menudo se disfraza de impulso hasta que cuesta vidas. La integridad de Abel había protegido a innumerables futuros huéspedes de la imprudencia de papá. La familia no es sangre, es elección, y yo elegí la honestidad sobre la herencia. Libertad sobre fachada. La gente a veces pregunta si me arrepiento de la caída. No lo hago. El resort era una jaula dorada. La fotografía es vuelo. La verdad exige sacrificio, pero reconstruye más fuerte. Si tu legado te envenena, quémalo y planta algo que valga la pena cultivar. Esa es la única cumbre que vale la pena escalar.